Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a enseñar ejercicios sobre rectas paralelas cortadas por una secante. Mi nombre es José Benancino. Empecemos. En este ejercicio me piden calcula el valor de x si L1, o sea, si la recta L1 es paralelo a la recta L2 y tenemos la figura donde me dan un ángulo que es 4x y un ángulo de 72 grados sexagesimales. Acá lo podemos observar y también tenemos alternativas de la solución del problema. Entonces, uno de ellos es la respuesta correcta. Para poder resolver ese tipo de problemas, tenemos que conocer la teoría, ¿sí? Este ejercicio pertenece a un tema conocido como ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Entonces, ¿qué nos dicen la teoría? Nos dice que al trazar una recta secante o transversal, acá lo podemos ver esa recta, acá, ahí está, podemos ver esa recta secante, esta es la recta secante o transversal a dos rectas paralelas, acá tenemos la primera recta L1 y la recta L2, dice que se forman 8 ángulos cuyas medidas guardan ciertas relaciones. Y ahí podemos observar que acá se ha formado el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H. Entonces, podemos observar también que hay dos cuadros donde, o dos tablas donde en los encabezados vemos ángulos, vemos internos, externos y vemos también ángulos correspondientes. En la primera podemos darnos cuenta que hay igualdades, ¿verdad? Esa es la relación que existe entre esos ángulos. En los ángulos correspondientes también vemos que hay igualdad, ¿verdad? Pero en los ángulos conjugados internos y externos, la suma de esos ángulos me da 180 grados. Acá lo podemos observar, ¿sí? Esa M que ustedes observan acá significa medida del ángulo D. Es igual a la medida del ángulo F, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo la D es igual al ángulo F. Acá, por ejemplo, si acá en reemplazo de D hubiera 10 grados, F también valdría 10 grados. ¿Por qué? Porque esa es la relación que guardan esos dos ángulos. La D igual a F. O sea, la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo F. O sea, quiere decir acá, si acá vale 10, acá también vale 10. ¿Correcto? También tenemos ángulos alternos externos. Por ejemplo, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo G. Por ejemplo, si acá hubiera 20 grados en la A, en reemplazo de A, en la G también valdría lo mismo, 20 grados, por la relación que guardan los dos, ¿sí? Los únicos ángulos que se suman y deben dar igual a 180 grados son los conjugados internos y externos. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, tenemos al ángulo C con el F, con la F. Ahí está, ve. O sea, si yo sumo, por ejemplo, acá este ángulo más este ángulo debe darme 180 grados. ¿Sí? Eso lo vamos a entender con un ejercicio de aplicación. Muy bien. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. No importa, por ejemplo, yo voy a colocar acá, eh, dos rectas paralelas, perdón. Voy a colocar dos rectas paralelas, por ejemplo, acá está mi primera recta, y acá voy a colocar otra recta paralela, ahí está, y luego voy a colocar una recta secante. Miren, esta posición de la secante es idéntica a la que tenemos acá en la teoría, ¿sí? Lo que yo quería comentarles es que no necesariamente tiene que estar en esta misma posición. Por ejemplo,
podría también estar en esta posición, la secante. Y lo que debo identificar acá son los ángulos que se forman. Por ejemplo, en esta esquina, vamos a colocarlo. Por ejemplo, en esta esquina podría colocar o podría relacionarle, acá ven, esta esquina, con el ángulo A. ¿Por qué? ¿Por qué podría relacionar con el ángulo A? Porque están en la misma esquina, ¿verdad? Como yo les había comentado, no importa cómo está la posición de la secante, ¿correcto? ¿Sí? No importa. Entonces acá sería A. ¿Dónde sería B? B sería acá. Acá se formaría el ángulo B, ¿verdad? El ángulo C se formaría por acá, por abajo, así como está acá. Está el ángulo C, el ángulo D, ahí está. Entonces, y así sucesivamente. Entonces no importa la posición o la forma como está la recta secante, esta, la que cruza a las dos rectas paralelas. Muy bien. Entonces con eso voy a pasar a resolver, con esta explicación voy a pasar a resolver este problema, este ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Voy a hacer un verdecito, muy bien. Acá. Muy bien. Observen. Acá tenemos una recta secante. Y si yo quisiera relacionar este ángulo 4x con los ángulos que se forman, podría relacionar, por ejemplo, ¿quién estaría ocupando esa posición? Estaría ocupando el ángulo D, ¿verdad? Ahí está, el ángulo D estaría en esa posición del ángulo 4x. Ahí está, ¿ven? Lo voy a pintar para que puedan verlo, ahí, ven. Ahí está, ¿ven? Esa posición estaría, ¿verdad? Y el 72 grados, ese ángulo, estaría relacionado con la posición de este ángulo, del ángulo F, ¿verdad? Porque está por este costado. ¿Estamos? Entonces, le voy a colocar acá, haciendo alusión que se están relacionándose. Entonces, la posición D y la posición F podemos tener como datos en este problema, en este ejercicio, perdón. ¿Sí? Entonces, miren, si tú tienes la letra D y la letra F, lo buscas acá en tu tabla. ¿Dónde está la letra D y la letra F? Acá la podemos observar. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Ahí está. ¿Y cuál es esa relación? Esa relación dice que son iguales. Por lo tanto, como son iguales, como el ángulo D es igual al ángulo F, entonces, ¿cuánto vale D? Acá lo voy a colocar. Acá lo voy a colocar esto. Acá lo vamos a colocar. Ahí está. Entonces, el ángulo D es igual al ángulo F. Entonces, ¿cuánto vale D? 4x. Acá lo voy a colocar. Vale 4x. Acá está, 4x. Y luego me dice acá es igual. Igual. Entonces voy a colocar a la medida del ángulo F. Y en este lugar, con esa posición, está el ángulo 72 grados. O sea, F vendría a ser 72 grados. 72 grados. Entonces, como nos están pidiendo hallar el valor de x o calcular el valor de x, lo que tengo que hacer es, pues, dividir 72 grados entre el 4. El 4 pasa a dividir. Entonces, 72 entre 4, voy a usar la calculadora. Porque, ya, 72 entre 4, ahí está, entre 4 nos da 18 de respuesta, entonces sería 18 grados. Ese es el valor de x. Entonces tendría yo que marcar, acá como respuesta o la alternativa D, ¿verdad? El 18. ¿Sí? De esa manera se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Sí? Vamos a otro ejercicio. Acá lo voy a colocar. Esta es la forma como se ha resuelto. La respuesta sale 18 grados. Voy a borrarlo. Y vamos con otro ejemplo.
ver, vamos con otro ejemplo. Vamos acá, colocarlo. ¿Dónde está? Ya. Este es el otro ejemplo. Muy bien, ahí está. Aquí nos piden, calcula el valor de x si la recta L1 es paralelo a L2 y ahí nos dan dos ángulos, 6x más 10 grados y el otro ángulo es 50 grados. Y acá nos dan las alternativas de la solución, una de ellas es la respuesta, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es identificar que este ángulo, en qué posición se relaciona con la teoría. Por ejemplo, podría relacionarla de esta forma. Por ejemplo, acá puedo observar que la C está en esa posición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer es este ángulo 6x más 10 grados está relacionado con la posición del ángulo C en nuestra teoría. Ahí está. Luego, el ángulo 50 grados estaría relacionado con la posición del ángulo F, ¿verdad? Si hacemos comparaciones podemos darnos cuenta, haciendo una observación, ¿sí? Entonces este vendría a ser la posición del ángulo F, relacionándole con la teoría. Entonces, yo veo acá que hay dos datos, ¿verdad? Ahí está, la C y la F. ¿Qué nos dice de estos datos? Si yo busco en mi tabla a la C y la F, puedo encontrarlos en los ángulos conjugados internos. ¿Ve? Ahí está la C y la F, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, ¿ve? Observen. ¿Y cuál es esa relación que tienen? Dice que la suma de ambos ángulos me debe dar 180 grados. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a sumar esos dos ángulos. Y me debe dar 180 grados. Entonces acá voy a cortar esa parte. Esta relación. Lo voy a cortar para que usted pueda ver. A partir de acá es la solución. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces tengo que sumar el ángulo C más el ángulo F y debe darme 180. Entonces voy a sumar. ¿Cuánto vale el ángulo C? El ángulo C vale 6x más 10 grados, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá 6x. A ver, disculpen, lo voy a hacer un poco más grande la letra. No se nota. Ahí está. Está más grandecito. Ahí está. Ya, 6x más 10 grados. Eso es lo que vale el ángulo C. Luego nos dice que debemos sumar más el ángulo F. ¿Y cuánto vale el ángulo F? F vale 50, según los datos que tenemos ahí en el problema, en el ejercicio. Y luego, esa suma me debe dar 180 grados. Ahí está, 180 grados. Entonces bajo 6x normal y bajo 180 grados y le resto menos la suma de 50 más 60. Perdón, 50 más 10 me da 60. Ese 60 sale positivo y pasa al otro lado con signo negativo. Ahí está. Ahí está. Entonces 180 grados menos 60 me da 120 grados. Y ese 6 lo sigo bajando. Perdón. Acá solamente voy a colocar el valor de x. Y ese 120 grados lo vamos a dividir entre 6. Entre 6. Entonces vamos a dar como respuesta. Acá lo vamos a dar como respuesta. Ya está. Acá la vamos a colocar. Acá la vamos a colocar. Lo voy a colocar. Ahí está. Entonces x es. Estoy colocando una flecha acá, ¿ya? Esta es una flechita para que me dé el espacio. Entonces 120 entre 6
me da 20 grados. Esa es la respuesta, o ese es el valor de X que acabo de encontrar. Entonces, como ya sé la respuesta, me tocaría marcarla, ¿verdad? En este caso, la respuesta vale 20. ¿Sí? Ahora vamos a colocar. Ahí está. Esa viene a ser la respuesta. Muy bien, amigos, si les ha gustado mi video, compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos el próximo video.